Hemos elaborado una lista de los posibles candidatos del partido Cambio Radical al Congreso de la República por el Departamento del Atlántico. Cambio Radical me refiero a Casa Char en el Departamento del Atlántico. Creo que dentro de Cambio Radical no existe otra fuerza política más importante que los Char. Hay que decir, por ejemplo, que el diputado Sergio Barraza pues ha tenido a su hija durante 2 periodos en la Cámara de Representantes, pero por el Partido Liberal, no por Cambio Radical, aunque él sea militante de Cambio Radical. Y hago la salvedad porque de pronto alguien me diga, pero Sergio Barraza también pertenece a Cambio Radical. Sí, pero para efectos del Congreso de la República, su hija Yesmi Barraza Arraut siempre ha aspirado a través del Partido Liberal y no de Cambio Radical. Entonces hago la claridad que Cambio Radical Casa Char ha venido en el proceso de ordenar ideas, ha venido en el proceso de analizar hojas de vida, de mirar posibilidades, de sacar cuentas reales acerca del poder electoral que puede tener hoy, a corte de hoy, en el Departamento del Atlántico, teniendo muy en cuenta los últimos resultados electorales que se dieron el día 29 de octubre del año 2023. Con base en los resultados electorales en la lista de la Asamblea del Departamento del Atlántico, pues Cambio Radical está sacando cuentas, calculadora en mano, y están delineando lo que podría ser la plataforma de aspirantes para llegar al Congreso de la República en el año 2026 o para sostenerse dentro de los que hay. No se descarta la posibilidad que un miembro de la familia Char vuelva a aspirar a ocupar una curul en el Senado. Y el nombre que ha surgido y que se ha escuchado como rumor es el del joven John Arturo Char Warner. Es el segundo de los 5 hijos del ex senador Arturo Char Chalhut y Alexandra Warner. Ha tenido alguna figuración mediática, sobre todo en los últimos tiempos, dado que desde el año 2023 comenzó a ser parte de la junta directiva del Junior de Barranquilla, el equipo de su familia, pero antes había venido trabajando en un proceso en la selección Colombia, en la Federación Colombiana de Fútbol, revisando administrativamente y deportivamente el tema de las selecciones. Luego, entonces, ha tenido algún tipo de experiencia, no solamente en el fútbol a nivel nacional e internacional, sino también acá en el Junior de Barranquilla. Hasta el momento, la Casa Char, por supuesto, ni confirma ni desmiente la posible aspiración del joven Arturo Char Warner. En el listado de los que buscarían repetir curul dentro del Congreso de la República por Cambio Radical estaría el actual senador Antonio Sabaraín Guevara, que no es una ficha directa del charismo. No podemos decir que sea una persona que representa 100% al charismo, sino que es más bien un aliado político que siempre, pues, durante los 2 últimos debates al Congreso de la República, ha estado muy cerca de los Char. Pero repito, no se puede considerar una ficha directa de los Char. Probablemente se escucha otro nombre para el Senado de la República y ese sería el del actual diputado del Departamento del Atlántico, Welfran Mendoza Torres. ¿Por qué Welfran Mendoza para el Senado? Porque Welfran Mendoza ha venido perfeccionando una estructura de contactos políticos a nivel de la costa Caribe y de Colombia. Tiene contactos políticos en muchos territorios del país que en un momento determinado podrían servir para fortalecer una aspiración al Senado de la República, dada la condición de circunscripción nacional que rodea la elección de los senadores de la República. Hay que decir que también Welfran Mendoza está cerca a los afectos y a la confianza del ex senador Fuad Char Abdala, máximo dirigente de Cambio Radical en el Departamento del Atlántico. Y ojo, que otro nombre que suena dentro de esa posibilidad, dentro de esa galería, dentro de ese abanico de posibles candidatos para el Congreso de la República por la Casa Char, sería el del actual magistrado del Consejo Nacional Electoral y quien fuera representante a la Cámara en el periodo 2018-2022,
César Lorduy Maldonado. Los Char buscan mantener en el Congreso de la República a una persona con un perfil muy ejecutivo, que esté metido en las grandes discusiones de los grandes proyectos y que se convierta también en un referente importante de opinión. Y no hay duda que Lorduy lo era. En torno a la Cámara de Representantes, son varios también los nombres que se están escuchando como posibles aspirantes en la lista de Cambio Radical. Entre ellos está el actual presidente del Consejo de Barranquilla, Samir Radi Chemás, un joven que ha venido demostrando mucho poderío electoral, porque terminó en las elecciones territoriales de octubre siendo el más votado dentro de la lista que más concejales eligió, la lista de Cambio Radical. Y ser el más fuerte entre la lista más fuerte, pues debe tener algún mérito. De hecho, fue elegido presidente del Consejo y ha venido desarrollando una interesante labor tocando temas de ciudad, pero además llevando el Consejo a las diferentes localidades, a las 5 localidades de la ciudad. Luego, entonces, no se puede descartar como posible candidato a la Cámara de Representantes. Y se escucha otro nombre, el de la ex representante a la Cámara, Karina Rojano Palacio, hija del diputado del Departamento del Atlántico, Carlos Rojano Ginás, y quien estuvo en el Congreso de la República en el periodo 2018-2022. Otro nombre que suena, obviamente, para reelegirse, sería el del actual representante a la Cámara por Cambio Radical, Gersel Pérez Altamiranda. Y le doy un último nombre que también está sonando mucho, Estéfano González Díaz Granados. Estéfano González es actual diputado del partido Cambio Radical y pertenece al grupo político que orienta el ex senador Luis Eduardo Díaz Granados, tío de Estéfano González Díaz Granados, y entre otras cosas, dependerá esto mucho, este movimiento político, de qué definan en ese movimiento. Si va a continuar la actual representante Bexy Pérez Arango o si en su defecto llevarán un nuevo candidato para buscar nuevos aires en lo que tiene que ver con el Congreso de la República. Y si es otro candidato, jure lo que uno de los nombres que está allí en la carpeta para ser aspirante al Congreso de la República es el de Estéfano González Díaz Granados. Seguramente mucha agua va a correr debajo del puente. La política es de cortes, es de días y hoy estamos analizando ese escenario exactamente siendo 6 de marzo del año 2024. Las elecciones al Congreso de la República no son en un año, son en más de 2 años faltan para las elecciones al Congreso de la República, casi que los actuales congresistas no llevan ni 2 años de elegidos, de manera tal que seguramente habrá cambios y seguramente sucederán muchas cosas. Pero como mucha gente, muchos oyentes de Contacto Radio nos preguntan, ajá, ¿y cómo va el tema del Congreso de la República? Bueno, uno le dice, a corte de hoy va así. Esto seguramente podrá cambiar, máxime cuando la política es una actividad que se mueve, es una actividad muy dinámica, es una actividad que no permanece estática y seguramente serán muchos cambios, o algunos o muchos, los que se puedan presentar de aquí a la campaña electoral del año 2026. Oiga, un dato que circula en círculos allí en torno a la casa que lidera el ex senador Luis Eduardo Díaz Granados, y es que los políticos son como los ajedrecistas, ¿no? Piensan mucho para mover sus fichas y efectivamente ese movimiento podría darse. Estéfano a la Cámara, pero Betsy Pérez podría terminar recalando en la Asamblea para conservar espacios políticos de ese grupo que es fuerte al interior de Cambio Radical. Y le planteo preguntas, no escucho por ningún lado a Modesto, el de los nuestros, Modesto Aguilera, y también me llama la atención que Carlos Rojano empieza a sonar su hija Karina en la lista de Cambio Radical, y Carlos Rojano hoy en día es credencial de Centro Democrático en la Asamblea del Atlántico. Bueno, la primera pregunta, ante su primera inquietud, hay que decir que, pues, Modesto Aguilera seguiría aspirando a la Cámara de Representantes en el partido Cambio Radical. Y la segunda es que parece que el acuerdo político al que llegó, el acuerdo político que selló la alianza
entre Carlos Rojano Ginás, hoy diputado del Departamento del Atlántico, y el senador Carlos Meisel, que es el jefe del sector político a través del cual Rojano aspiró a la Asamblea del Departamento del Atlántico, incluye total libertad o habría incluido total libertad para Rojano en cuanto a las elecciones al Congreso de la República y eso obviamente daría pie a que Rojano esté pensando en volver a llevar a su hija al Congreso de la República, esta vez bajo el paraguas, como lo hizo en el 2018, del partido Cambio Radical. Le tengo también dato político porque fuentes de altísima credibilidad y seriedad me han confirmado que el senador de la República, Antonio Sabaraín Guevara, repetiría en 2026 su aspiración al Senado de la República y su fórmula a la Cámara sería un alfil del grupo político que orienta el senador Luis Eduardo Díaz Granados Torres. En ese orden de ideas, parece que ellos no se van a complicar la vida ni se van a poder a inventar, no van a ser proactivos ni van a salir con ideas novedosas ni a tratar de refundar la política, sino que si en el 2022 tuvieron un gana y gana y tuvieron una alianza política importante, en el 2026 podría continuar esa alianza. Pero ojo con esto, y aquí es bueno subrayar lo que voy a decir y ponerle un asterisco. En los corrillos políticos también se ha escuchado con insistencia el rumor que el senador Antonio Sabaraín posiblemente podría llevar un candidato al Senado por otro partido, bien sea su esposa, la excongresista Inés López Flores, quien estuvo un periodo en la Cámara de Representantes entre 2014 y 2018 en el Partido Conservador, o bien podría también ser su hijo o algún otro integrante del grupo. Ese escenario que indefectiblemente afectaría a Cambio Radical, lo podría llevar electoralmente a no elegir tres, sino solamente dos cámaras. Entonces Cambio Radical tendría que sacar muy bien las cuentas para que Sabaraín se sostenga en ese grupo, porque recuerde que el sector político liderado por Toño Sabaraín puso en el Departamento del Atlántico en las elecciones territoriales de octubre 35,000 votos, 35,000 votos, que fueron los votos que obtuvo el exdiputado y aspirante a repetir curul, Roberto Rodríguez. Agréguele algo, en los departamentos de Magdalena y Bolívar, el senador Toño Sabaraín sumó 30,000 votos que se trajo para su credencial en el Departamento del Atlántico. Entonces, el senador Sabaraín viene bien fuerte. En las elecciones del 2022 obtuvo en total 50,000 votos foráneos, es decir, 50,000 votos por fuera del Departamento del Atlántico. Eso, evidentemente, es una cuenta que se debe sacar y se debe analizar al momento de hacer cualquier cálculo político. Y le tengo noticia porque el juzgado 15 administrativo mixto de la ciudad de Barranquilla ha admitido una demanda de nulidad electoral contra la declaratoria del acto de elección de la personera municipal de Palmar de Varela, en el departamento del Atlántico, Amira Charris Rolón. La demanda fue presentada por el abogado y litigante y consultor Allen Álvarez Charris, especialista en Derecho Administrativo y Laboral. Según el abogado Álvarez Charris, se presentaron múltiples irregularidades en el proceso de elección de la personera del municipio de Palmar de Varela, por cuanto el concurso de méritos no fue adelantado por una entidad idónea, ni mucho menos especializada en estos procesos de selección de personal, específicamente el concurso de méritos para la elección de un personero. Con este medio de control se pretende que se declare nulo y quede sin efectos jurídicos el acto de elección firmado por la mesa directiva del Consejo Municipal de Palmar de Varela y que se realice un nuevo concurso de méritos con mayor transparencia, ha señalado el abogado Álvarez Charris. Otra noticia, hoy la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Instrucción, abrió investigación al representante a la Cámara por el Departamento de La Guajira, Jorge Alberto Serchiario Figueroa, es representante a la Cámara por el partido de la U. Los hechos por los cuales investigará el alto tribunal al congresista Serchiario Figueroa se relacionan
con la liquidación de un contrato cuando Serchiario fue alcalde del municipio de Barrancas en el departamento de La Guajira. Así que, señor Tobío, se le pone el arroz caro a este representante de la Cámara. Y como decía el fallecido ex senador Roberto Gerlain, cuando la corte te investiga, amárrate los pantalones. A esta hora de Contacto Radio, el número uno en política, el número uno en opinión. Oiga, hoy el Consejo de Estado ha negado la solicitud de suspensión provisional del cargo elevada en contra del actual alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo. Un recurso al que venían adelantando los señores naranja que andan viudos del poder en el distrito de Santa Marta, enceguecidos por el odio y desesperados porque se les fue el botín. A esta hora en Contacto Radio. Noticia también, señor Tobío, Sí. que nos aporta un informante, el informante de la política, nos dice, Sí. Ardor Jean-Pierre, admitieron también la demanda contra la elección de Julio Cabrera, el hijo de Julio Cabrera, Kleiderman Cabrera, que se eligió en la lista del partido Cambio Radical como concejal del municipio de Soledad. La demanda argumenta que el tío de Kleiderman Cabrera, Carlos Cabrera Rodríguez, es procurador actual y eso lo inhabilitaría para aspirar. Y el informante de la política nos dice, Sí. la ambición en política no es sana, con dos candidatos al Senado se pueden ahogar ambos. Además, para mi punto de vista, no le fue bien porque se ahogó la candidatura de Roberto Rodríguez. En política los aproximadamente no sirven. Claro, informante, debo decirle que el senador Toño Sabaraín no plantea llevar dos candidatos al Congreso. Plantea que si no se dan las cosas en el partido Cambio Radical, llevaría candidato en otro partido, pero creo que finalmente ese tipo de escaramuzas se solucionarán y terminará el senador Toño Sabaraín aspirando a regresar al Congreso de la República a través del aval del partido Cambio Radical. Es un hombre de partido y yo no lo veo, sinceramente, saltando como las marimondas de un lado a otro. Equipo ganador no se cambia, dijo un sabio, doña Pierre, y lo dicen los técnicos de fútbol. Así que esa alineación de Cambio Radical ha metido una gran votación, tienen credenciales, entonces lo que hay es que tratar de ir mejorando los procesos. Si en el anterior metieron X número, vamos a aumentar porque cada vez los procesos electorales son más exigentes, pero lo que se está planteando es bueno, ¿no? Una fórmula que ya viene de ganar en las anteriores elecciones, que es la fórmula de Sabaraín con Lucho Díaz Granado y su casa política. Sea quien fuere el candidato a la Cámara, en este caso creo que por derecho propio será Estefano González.